Hola a todos, hermanos. Bueno, nos acabamos de conectar en vivo, en directo, desde hace ya tiempo que no hacíamos otra transmisión desde Club Biblia. Sabemos que es un proyecto que está hecho pensando en el año próximo, sin embargo, queremos igualmente empezar a darle un poco de vida en este año 2022. Así que vamos a estar esperando unos minutos a que algunos hermanos que sé que se querían conectar se conecten, a los que se van conectando animándoles a compartirlo con otras personas para que otros se sumen a esta transmisión que estaremos haciendo hoy, donde queremos hablar un poco sobre el tema de leer la Biblia, el devocional que hacemos a diario y el cómo poder leer la Biblia. Así que les animo a todos a poder ir compartiendo con sus amigos y conocidos esta transmisión. Yo lo voy a poner también en alguna de mis páginas para que otras personas puedan sumarse a ella y seguidamente empezaremos. Así que si quieren ir dejando algún saludo, alguna cosa, vamos viendo aquí el chat está activado. Sí, lo he dejado activado también para que podamos ir hablando todos juntos. Así que de momento daremos un par o tres de minutitos hasta que las personas se vayan conectando, perdón. Si fuéramos más profesionales tendríamos ahora un vídeo, saldría música, alguna cosa, pero como no sabemos hacerlo, me van a tener que seguir viendo mientras damos este par de minutitos hasta que las personas se conecten y animándolos, como he dicho antes, a compartirlo con más personas para que se puedan ir conectando otros a esta transmisión que hacemos nuevamente desde el Club Biblia. Aquí ya dejando un comentario, vamos a compartirlo en alguna de mis páginas para avisar a las personas que también estaban queriendo conectarse hoy. Estamos ya conectados con una nueva transmisión. ¿Desde dónde están conectados? A ver, para ver personas que están conectándose ya, para ver desde dónde más o menos puede ser que estén y saber que están siguiendo la transmisión, desde qué países la están siguiendo para que lo podamos ver y saber y ver y compartir la alegría de que hermanos de diferentes partes del mundo estén aquí con el propósito de edificarnos y aprender juntos. A ver, ¿de dónde veo gente? Veo personas desde Honduras, saludos hasta Honduras. Patricia, ¿qué más que encuentro por aquí? Marta desde Carolina del Norte también, Estados Unidos, saludos también hasta los Estados Unidos. Inés desde Chiapas, México. No sé si lo saben, pero estaremos en México, estaremos un fin de semana, bueno, un viernes y sábado compartiendo en Querétaro de la primera semana de septiembre. En la segunda semana de septiembre estaremos el fin de semana, creo que es del 10 y el 11 de septiembre. Si no estoy muy equivocado, estaremos en Mérida también, allí en México. Y luego terminamos el siguiente lunes 12 y martes 13 compartiendo la palabra de Dios en Houston, en Texas. Así que vamos a estar 2 días predicando de manera pública en eventos públicos en Querétaro, 2 días predicando en Mérida y 2 días terminaremos compartiendo la palabra en Houston, Texas y luego volveremos ya para Barcelona. ¿Desde dónde hay más personas conectadas? Adán también está en México, Zoila, Chicago, saludos también a Chicago. Michael también se encuentra en México, Mercedes, saludos a Bogotá, Colombia. Silvia, nos vemos en Querétaro, qué bueno, hay muchas personas, realmente estamos recibiendo mensajes súper bonitos, llenos de ilusión y con muchas ganas de compartir la palabra en esos días. Voy a adelantarles algo que todavía no hemos compartido en las redes, al menos yo, creo que los organizadores tampoco. Son los temas que voy a estar tratando. En México voy a estar tratando temas vinculados a una iglesia bíblica. Cómo es y cómo luce una iglesia bíblica, fundamentos importantes de una iglesia bíblica. Luego Mérida va a ser temática mucho más variada. En Mérida vamos a estar compartiendo sobre la verdadera obra del Espíritu Santo, a diferencia de esos movimientos extraños nuevos de hoy, la importancia de la escritura como fuente de palabra para la iglesia y no las nuevas revelaciones. También llevaremos algún mensaje relacionado con la familia que para nosotros es de suma importancia.
¿Qué más tenemos por aquí? Personas desde México, más gente. Mari está en Wisconsin, los Estados Unidos. Fabrizio, no sé si lo digo bien, Fabrizio es de Buenos Aires. Saludos, Argentina también. Fabrizio es un nombre italiano, me suena a mí italiano, ¿verdad? Es un nombre que me suena italiano, pero yo también sé que hay mucha, no sé si descendencia o tradición o gente de origen italiano en Argentina. ¿Qué más tenemos? San Juan del Río en Querétaro, Paloma. Tenemos a Saray en Virginia, en los Estados Unidos. A Diego está en Minnesota, en los Estados Unidos. Jorge también desde Bogotá, Colombia. Diego, estaremos en Houston 2 días, lunes 12 por la tarde, martes 13 por la tarde. Es difícil porque es entre semana, pero eran los últimos días del viaje. Tenemos una familia que queremos mucho en Houston y aprovechamos la visita. Le dijimos, mira, como vamos a compartir con vuestra iglesia esos 2 días, decidlo, hacerlo público y si alguien puede venir y quiere, estaremos lunes en la tarde, día 12 y martes día 13 en la tarde en Houston, en Texas. ¿Qué más tenemos? Desde Italia, Milán, qué bueno, personas también de por aquí, por Europa. David, desde las Islas Caimán. ¿Qué más tenemos? A Mari en Texas, en los Estados Unidos. Luis Enrique en Nicaragua. Estela en Paraguay. ¿Qué más tenemos por aquí? Más personas de México. Tenemos hermanos desde Temuco, Chile. Saludos también a Chile. Saludos también a Perú. Estamos también leyendo también Bucaramanga, Santander. Eso es Colombia, si no me equivoco. Yo a veces ando muy mal de tema de geografía, pero creo que es Colombia. Nosotros tenemos Santander también en España, pero creo que es Colombia, si no estoy muy equivocado. Puerto Vallarta, Jalisco, si no me equivoco, México. Muy bien, acertado. Santander, Colombia, muy bien. Bueno, hermanos, sigo saludando a las personas que se van conectando, animándolas a seguir compartiendo el contenido con otras personas y seguimos saludando hasta dentro de un par de minutos, que ahí empezaremos ya nuestra conversación de hoy en vivo con ustedes. ¿Qué más tenemos? Más personas desde Perú conectadas, en Ciudad de México también. Sí, desde Ciudad de México. ¿Qué más? De El Salvador. Ya tenemos varios países representados aquí. Tenemos Colombia, tenemos Perú, Honduras, Paraguay, Chile, El Salvador. Tenemos las Islas Caimán, tenemos Italia, tenemos México, los Estados Unidos, Virginia, Estados Unidos, Argentina también. Hay personas desde Argentina. Qué bueno, hermanos, saber que ya hay un grupito de personas conectadas. Estoy feliz, ilusionado de saber que el año que viene estaremos haciendo devocionales unas 3, incluso 4 veces por semana juntos. Creo que van a ser de mucha edificación, temas que yo creo que van a ser interesantes a la hora, porque vamos a leer la escritura, no vamos a elegir estudios bíblicos, no tendré apuntes en esos temas, no tendré apuntes como para dar un estudio. La idea simplemente será leer juntos la palabra de Dios y meditar en ella y acompañarles este año en hacer algo que debemos aprender a hacer solos, y es meditar en las escrituras, para que vean que no es tan complicado, que es sencillo. Sí, a veces enfrentaremos ciertos pasajes de la escritura que pueden ser un poquito complicados, pero la mayoría de veces veremos que es sencillo. Así que seguimos saludando a personas. Venezuela también ya está presente. Qué bueno que hay hermanos también desde Venezuela. Sí, hay una hermana que dijo, denle un like al vídeo. Claro que sí, así apoyan la transmisión. Todo lo que puedan hacer para apoyar al Club Biblia desde el principio es algo que agradecemos. Compartir el vídeo, compartir la página de Facebook, compartir el canal de YouTube para que otras personas se sumen. Hay muchas personas que todavía desconocen del proyecto que vamos a llevar a cabo, y yo creo que sería tan bueno y tan bonito que personas de todo el mundo, a partir del año que viene que lo hagamos, se sumen cada día a esos devocionales en vivo. Yo sé que algunos, pues quizá por trabajo, algunas cosas no podrán a la hora que se hará siempre, pero será tan bueno saber que hay personas que seguirán esos devocionales, y dependiendo de cómo vaya 2023, veremos qué hacemos de cara a 2024. Pero 2023 seguro que desde el principio hasta el final estaremos haciendo regularmente estos devocionales. Ecuador también presente, qué bueno también, otro país más que se suma a la transmisión, en este caso ahora Ecuador. Hermanos, también me gustaría decirles que pueden dejar algún comentario
sobre algún tema relacionado con la Biblia, con la palabra del Señor, con el estudio de la palabra, con la vida diaria del cristiano, que les interesara para que quizá en alguna otra transmisión lo pudiéramos tratar. Les recuerdo que en este canal no voy a tratar temas controversiales, no voy a comentar vídeos, eso lo hago en otras plataformas que ya están muy censuradas y queremos un poco más de tranquilidad en este canal, así que nos limitaremos a temas del día a día cristianos y nos limitaremos a comentar la palabra del Señor, hacer devocionales, reflexiones, meditaciones y llevaremos esta línea en este nuevo canal. Lo demás lo seguiremos haciendo en el canal de Juan Manuel Vaz directamente. Bueno, hermanos, un minutito más y estaremos empezando nuestra transmisión de hoy, el tema que quiero tratar hoy con todos ustedes. Les recuerdo a todos que mientras esté haciendo la transmisión en vivo, como es algo que no va a ser tan extenso quizá, aunque hay mucha gente que ya bromea conmigo en internet porque dicen que yo siempre digo, hermanos, voy a ser breve, y dicen que da miedo cuando yo digo eso. Cada vez que yo digo voy a ser breve, las personas ya se asustan como diciendo, bueno, pues ya prepárate cómodamente porque esto va a durar. Bueno, en principio la transmisión de hoy no va a ser muy extensa, pero nunca se sabe. A veces surgen preguntas en el chat que a mí bueno, si yo las veo oportunas y creo que la puedo responder de una manera rápida o sencilla, pues las contestaré. Pero recuerden, pensando en el día a día del creyente, quizá un poquito de consejería para lo que puedan necesitar en cosas del día a día como cristianos. Esa es la idea. Esa es la idea. No temas controversiales porque realmente no los tocaremos en esta plataforma, en este nuevo canal. Así que, hermanos, ya vemos como 50 hermanos conectados, así que vamos a estar tratando el tema que quiero tratar con ustedes hoy, y es cómo leer mejor nuestra Biblia, cómo podemos leer mejor nuestra Biblia. Algunas cosas importantes a la hora de leer y estudiar la palabra del Señor, y luego también pues podemos resolver algunas dudas al respecto que puedan tener ustedes. Así que vamos a hacer una cosa, hermanos, aunque sea una transmisión en vivo, quizá no estamos en la iglesia, pero vamos a tratar temas que tienen que ver con la palabra del Señor. Y yo soy una persona que, como les diré ahora en un ratito, para mí ir a la palabra sin antes orar, aunque sea brevemente, al Señor para que dirija nuestros corazones, o tratar temas que tienen que ver con el Señor, necesitamos orar, pedir su bendición, pedir su dirección, pedir su ayuda, pedir su guía. Así que primeramente vamos a entregar este tiempo breve, quién sabe, en las manos del Señor. Padre, quiero darte gracias. Gracias por la oportunidad que nos das de compartir este tiempo en vivo con nuestros hermanos. Gracias, amado Dios, por el privilegio que nos das de a través de estos medios poder comunicarnos con hermanos de otros lugares, de otros países, donde nos separa una distancia tan grande, Señor, pero estos medios hacen una cercanía posible. Hay mucha gente que usa estos medios para mal, Señor, para cosas de este mundo que no edifican, pero también podemos usarlos para tu gloria. Y es lo que queremos hacer esta tarde. Queremos usar esta transmisión para tu gloria, para la edificación de nuestras vidas, de la vida de nuestros hermanos, y por eso te pido que sea un tiempo agradable, un tiempo en armonía, un tiempo en el que disfrutemos de la armonía aquí, en la conexión que vamos a tener, y que sobre todo, Señor, trates con nuestras vidas, edifiques nuestros corazones, para que sigamos, Señor, caminando cada día de una manera mejor delante de ti. Queremos crecer, Padre, en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, y por eso necesitamos que sigas guiando nuestros corazones en esa obra. Señor, sabemos que tú no nos sueltas, sabemos que tú nos has tomado de la mano, y Señor, y nos llevarás hasta el final de la carrera, porque tenemos una promesa maravillosa, y es que el que comenzó en nosotros la buena obra la va a perfeccionar hasta el final. Así que usa, Señor, estas transmisiones, usa el material que compartimos, los textos que meditamos, que reflexionamos, para seguir perfeccionando la obra en nosotros. Te pido todo esto, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Hermanos, entonces vamos a estar trabajando el tema de hoy, y es que quiero traer algunas cosas que son importantes para mí a la luz de la Biblia y cómo podemos leer mejor la Biblia. Yo voy a ir tratando algunos temas, intentaré ir mirando un poquito el chat que está andando por al lado, por si sale alguna cosita o alguna duda relacionada con estos asuntos. No significa que lo voy a contestar todo. También reconozco que mirar las cosas que quiero mirar en la pantalla, es decir,
los textos que quiero compartir y que me he puesto algunas notas y luego mirar el chat se me hace complicado, así que se me pasarán algunos mensajes. Pero bueno, primero me centraré en compartir algunas cosas que considero importantes y necesarias y luego seguidamente pues estaremos quizá leyendo un poquito más el chat y viendo algunas preguntas que puedan tener. Como les dije, amados hermanos, hoy vamos a hablar un poco del tema de cómo mejorar nuestra lectura bíblica. Yo hace tiempo había hablado con un hermano muy querido, muy querido, sobre la necesidad, ¿no?, de ese devocional diario. Y sobre todo, él hablaba de que lo quería hacer con su familia. Quería compartir con su familia, quería tener devocionales con su familia, pero esa persona me decía, mira, Juan Manuel, lo que pasa es que se me hace difícil porque cuando leo la Biblia no la entiendo, cuando leo la Biblia se me hace muy complicado. Entonces, él tenía esa inquietud, ¿no? La inquietud de cómo leo la Biblia, de una manera que la pueda comprender, de una manera que sirva, de una manera que sea útil, de una manera que sea práctica, de una manera que me edifique y de una manera que me transforme. Entonces, yo tuve una charla con él un tiempo y de ahí saqué unos puntos que le comenté a él y que me gustaría comentarles también a ustedes en esta tarde. Hermanos, si ven que empiezo a gotear sudor, es normal, hace mucha calor en esta habitación. Normalmente tengo puesto un ventilador, lo que pasa que me he dado cuenta que el ventilador se acopla al micrófono y estropea completamente el audio. Así que simplemente lo estaré haciendo sin ventilador, aguantaremos el calor este tiempo. La primera cosa que quiero comentar, porque yo sé que hay algunos de ustedes que tienen, sobre todo los que hacen mucho tiempo que siguen nuestras transmisiones y pasan tiempo con nosotros, la primera cosa que quiero comentar es que si quieren tomar algún apunte, alguna nota de este esquema, les puede servir el día de mañana. Quién sabe, para compartir con otros seres queridos, otras personas que tengan ganas de saber un poquito más sobre cómo mejorar nuestra lectura bíblica diaria. Yo quiero hablar algunas cosas importantes en cuanto a la Biblia. En primer lugar, voy a decir algo que no es un disparate, algo que es muy común, algo que todos sabemos, pero algo que creo que a veces olvidamos. Y es el hecho de que toda la Biblia es palabra de Dios y no solo unas partes. ¿Por qué digo esto? Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 16, al principio, Pablo empieza a decirle a Timoteo, toda escritura es inspirada por Dios. Toda la escritura es inspirada por Dios. ¿Por qué digo esto? Primero, hay algunas Biblias que tienen las palabras de Jesús en rojo, eso las habrán visto, ¿verdad? Hay algunos modelos, traducciones, algunos tipos de Biblia que resaltan un poquito las palabras de Jesús de cierta manera. Las hacen ver un poquito como más importantes marcándolas en rojo. No creo que quieran decir que solo eso es palabra de Dios, pero sí que las destacan. Pero hay una cosa interesante. Una vez estaba hablando con un hermano sobre la Biblia, un hermano nuevo en la fe, y me dijo, estábamos leyendo un texto bíblico de unas palabras que decía Jesús y yo había leído de manera paralela un texto bíblico con unas palabras del apóstol Pablo. Y ese hermano decía, bueno, pero las palabras estas que yo he leído tienen más peso, tienen más importancia. Y yo le dije, pero ¿por qué la que tú lees tiene más importancia que la que yo leo? Y él me dijo, no, porque lo que yo he leído es palabra de Jesús, entonces es palabra de Dios directamente, lo dijo Dios directamente, entonces es más importante. Yo aproveché que ese hermano era nuevo en la fe para aclararle alguna cosa. Y yo le dije, mira, Jesús dice la propia palabra, él mismo dice que él no habla nada por sí mismo, sino que habla todo lo que viene del Padre. Es decir, Jesús es la revelación plena y final de Dios mismo, de Dios el Padre. Nosotros sabemos que Jesús es Dios, sabemos que el Padre es Dios y nosotros sabemos que el Padre ha hablado a través del Hijo. El libro de Hebreos, en el primer capítulo, nos dice algo sumamente importante. Dios, habiendo hablado a nuestros padres de muchas maneras y en muchas ocasiones en el pasado a través de los profetas, en este último tiempo nos ha hablado a través de su Hijo. Y ahí aclara eso, ¿no? Que el Padre ha hablado a través del Hijo. Incluso el propio Jesús dice que Él habla las cosas que le ha dado el Padre. Entonces, ¿son importantes las palabras de Jesús? Sí. ¿Las palabras de Jesús son las palabras de Dios? Sí. Pero ahora digo yo, las palabras que acabamos de leer en 2 de Timoteo 3:16, ¿no es palabra de Dios igualmente?
¿Acaso Pablo está hablando por su propia cuenta? ¿Está hablando de sus propias ideas? ¿Está hablando de sus propios pensamientos? Claro que no. Claro que no. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos por la propia palabra de Dios, por las propias escrituras, que desde Génesis a Apocalipsis, toda la escritura es inspirada por Dios. Que Pablo no habla por su propia cuenta, sino por la inspiración del Espíritu Santo. Por eso nosotros tomamos las palabras de Pablo como palabras de Dios. Incluso Pablo dice en una ocasión de una iglesia, dice, porque vosotros recibisteis mis palabras como lo que son, no palabra de hombres, sino palabra de Dios. Así que nosotros tenemos que partir de la base de que toda la escritura es palabra de Dios. Y hay personas, y yo digo esto por el hecho de que existen personas que tienen textos preferidos, textos que les gustan más, textos que leen más, como si fueran más útiles, más prácticos, más palabra de Dios. Por ejemplo, hay muchas personas que le encantan los salmos y viven en los salmos, viven leyendo constantemente los salmos, están todo el día alrededor de los salmos, leyendo los salmos, porque los salmos encuentran gozo, encuentran paz, encuentran promesas, encuentran el abrazo cálido de Dios en los momentos de desesperación y les gustan los salmos. Y también hay personas que les gusta mucho el libro de Proverbios. ¿Por qué? Porque encuentran muchos consejos, mucha sabiduría para la vida. Hay personas que les encantan los evangelios porque vemos el ministerio de Jesús, la vida de Jesús narrada, las enseñanzas de la boca del Señor Jesucristo. Y entonces hay muchas personas que les gusta esto, que les gustan mucho los evangelios, leer sobre la vida y ministerio del Señor Jesucristo. Sin embargo, hay otras personas que no les gustan mucho los libros como Reyes, Crónicas. ¿Por qué? Porque tienen muchas genealogías, son muchas historias. Hay muchas personas que les gustan muy poco los profetas menores, que no leen mucho Habacuc, no leen mucho Oseas, porque les parece difícil, les parecen palabras, no sé, que hablan más para Israel, para cosas que ellos habían hecho, para pecados que ellos habían cometido. Pero si esas palabras no fueran importantes, si solo fueran para aquel entonces, ¿por qué están en la Biblia para nosotros? ¿Por qué Dios las ha preservado? Porque Dios ha querido preservarlas para nosotros. ¿Por qué? Porque toda la escritura es inspirada por Dios y tiene un propósito: edificar al pueblo de Dios, edificar a los creyentes. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando vayas a leer la Biblia, no recurras solamente a los libros fáciles o a los libros que tienen más promesas o a los libros que se te hacen más sencillos de comprender. No recurras, obviamente, solo a los libros que hablan solo de amor, evitando los libros que tienen un poquito más de juicio, un poquito más de condenación del pecado evidente y palpable, y busques solo los libros que te traigan como buenos recaditos de parte de Dios. Es como las cajitas de promesas, y esas cajitas de promesas que digo, las describo porque seguro que en sus países también tienen. Son esos paquetitos que venden en algunas librerías cristianas que parecen lo de la galleta de la fortuna china. La galleta de la fortuna china es común, bueno, ya no hay tanto, pero en algunos restaurantes chinos donde vas a comer todavía lo tienen. Y es al final de comer te dan una galletita envuelta ahí, tú la partes y dentro tiene un papelito y tiene como un proverbio chino o unas palabritas de buena suerte. Pues las cajitas de las promesas estas son unas cajitas que venden en librerías cristianas muchas veces y por ejemplo, tienen un montón de versículos, pero todos buenos, ¿no? Todos buenos, como el Señor estará contigo, esfuérzate y sé valiente, yo voy contigo, el Señor es mi pastor y nada me faltará. No tienen nada de juicio, no tienen las advertencias de Dios, no tienen nada sobre los mandamientos de Dios, tienen solo las promesas de Dios. Y la gente feliz cada día con su promesa, feliz cada día con su versículo que les da ánimo, les da alegría. Pero, hermanos, para ser un cristiano completo necesitamos conocer por completo a Dios. Para conocer por completo a Dios necesitamos leer los salmos, necesitamos leer los evangelios, pero necesitamos también leer las cartas paulinas, necesitamos leer el libro de Pedro, necesitamos leer las cartas del apóstol Juan, Apocalipsis, los profetas menores, los profetas mayores, los libros históricos, los libros sapienciales. Necesitamos leer toda la palabra de Dios, toda la palabra de Dios. Así que, en primer lugar, no hagan distinciones a la hora de leer la Biblia. Por eso yo recomiendo un plan sistemático de lectura que les lleve a leer toda la Biblia.
toda la Biblia, para que no se... Yo conozco gente que se ha leído 6 veces los evangelios ya y no ha leído los profetas menores. Yo conozco gente que yo me he leído ya el libro de Salmos completo 3 veces, los proverbios 4 veces. Y le pregunto, ¿cuántas veces te has leído, no sé, Oseas o Habacuc? No, yo no me lo he leído todavía. Pero ¿cómo puede ser eso? ¿Cómo puede ser que te hayas leído 6 veces ese libro y ese no? Es palabra de Dios igual. Es palabra de Dios igual. Así que lo primero que tenemos que buscar y lo primero que tenemos que entender es que debemos llevar una lectura de la Biblia completa, no una lectura más extrayendo lo que me interesa, lo que me gusta, sino leer la Biblia al completo. Busquen, hay diferentes sistemas y no voy a decir que solo hay uno bueno, en el sentido de que, de Génesis a Apocalipsis, podrías empezar por Génesis e irte a Apocalipsis. Pastor, ¿y puedo empezar por el Nuevo Testamento? Si quieres, puedes, pero te tienes que leer el Antiguo también. Entonces, ¿puedo hacerlo alternando libros? También puedes hacerlo alternando libros. Si bien es cierto que yo quiero dar un consejo también, es que la Biblia muestra la revelación progresiva de Dios. Es decir, Dios ha ido hablando, Dios se ha ido comunicando. Por ejemplo, nosotros vemos en los evangelios la vida de Jesús. Vemos a Jesús en una ocasión que estaba en una sinagoga, le pasan el rollo del profeta Isaías y empieza a leer, ¿no? El Espíritu de Dios está sobre mí porque me ha ungido para traer vista al ciego, libertad al cautivo. Y cuando acaba de leer eso, dice, hoy se ha cumplido eso delante de vuestros ojos. El Señor Jesús revelando que es el Mesías anunciado, el Cristo Redentor. Entonces nosotros, ¿cómo sabemos que está leyendo Jesús? ¿Cómo sabemos que eso está en la Biblia, que eso realmente es de Isaías? Porque quizás si hemos leído la Biblia más cronológicamente, de una manera más secuencial desde el principio, entendiendo la revelación de Dios, ya habremos leído Isaías. Es como cuando nosotros vemos a Felipe con el eunuco etíope. El eunuco etíope está leyendo la palabra y Felipe le dice, ¿entiendes lo que lees? ¿Cómo lo voy a entender si nadie me lo explica? Le explica el texto y le predica el evangelio desde ese texto y entonces le dice, ¿de quién habla eso? ¿Del profeta o de otro? Le dice todo lo que le tiene que decir, le habla del evangelio del Señor Jesús y el eunuco acaba siendo bautizado porque acaba confesando y creyendo que Jesús es el Señor. Entonces, ¿cómo hizo eso? A partir del Antiguo Testamento. El eunuco estaba leyendo el Antiguo Testamento. El hombre de Dios, el siervo de Dios, el evangelista en cuestión, le está predicando, le está explicando el Antiguo Testamento y aprovecha desde el Antiguo Testamento para predicar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, yo soy partidario de leer la Biblia de manera así como secuencial, cronológica. Yo les animo a empezar por Génesis. No, pero sabemos que el libro más antiguo es Job. Bueno, pues empieza por Job si quieres, pero que tengan un orden así, porque pasarán por ciertos textos como, no sé, leerán Jeremías y verán a Dios anunciando ese nuevo pacto, ¿no? Ese nuevo pacto, yo escribiré mi ley en sus corazones, yo les quitaré el corazón de piedra, yo les pondré un corazón de carne, yo les daré mi Santo Espíritu para que anden en mis caminos, yo los lavaré, yo los limpiaré. Y luego vemos más adelante el tiempo pasando y vemos a Jesús sellando ese nuevo pacto. Vemos a Jesús partiendo el pan, dando gracias y diciendo este pan es mi cuerpo que es partido por vosotros, haced esto en memoria de mí. Vemos a Pablo citando esas palabras de Jesús, ¿no? Y luego Pablo también diciendo en 1 Corintios 11, también en las palabras que muestran sobre la cena del Señor, alzó también la copa después de haber cenado diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Y ahí hablamos de ese nuevo pacto. Luego vemos el libro de Hebreos, vemos ese nuevo pacto, mejor pacto, con mejores promesas en Cristo. Por lo tanto, yo animo a la gente a leer la Biblia completa y leer la Biblia desde el principio. Obviamente habrá textos que se les harán más difíciles de leer, las cronologías, hay las genealogías y fulano engendró a fulano y fulano engendró a fulano y fulano engendró a fulano y fulano engendró a fulano. Entonces, yo creo que para algunos puede ser una lectura un poquito más difícil, más compleja, más pesada. No me gusta llamarlo pesada cuando se trata de la palabra de Dios, pero lo entiendo y lo comprendo. Sin embargo, deben hacerlo porque ahí van a entender mejor el Nuevo Testamento. Miren, el Nuevo Testamento se interpreta mejor a la luz del Antiguo Testamento. Se interpreta mucho mejor. Muchas cosas del Nuevo Testamento cobran mucho sentido a través de entender el Antiguo Testamento.
Hay muchas personas que tienen errores doctrinales y teológicos porque viven de textos al azar, textos cogidos uno por aquí, otro por allá, pero no de una lectura completa de las Escrituras. Así que yo les animo, el primer punto de todos, a recordar y comprender que toda la palabra es inspirada por Dios. No solo las palabras en rojo de Jesús, que son más importantes, como algunos creen, o los salmos que me parecen más bonitos, o los proverbios que tienen consejos. Tengo que leer toda la palabra de Dios. Una de las cosas que buscaremos hacer en los devocionales del año que viene, como no nos dará tiempo de leer toda la Biblia seguida, no nos dará tiempo de leerla en un año porque no quiero correr, quiero ir despacio. La meta son devocionales, reflexiones, meditaciones, no acabarnos la Biblia, pero tendremos una dieta variada en cuanto a libros bíblicos. Quizá empezamos por Proverbios y luego quizá nos vamos a Mateo y luego quizá nos vamos a Génesis. Tendremos una dieta variada para intentar enseñarles que hay meditación, reflexión y buenos devocionales desde cualquier libro de las Escrituras. Pero ahora viene el segundo punto. Tienen que leer la Biblia todos los días y tienen que leer la Biblia completa. No hay que tener prisa para acabársela. Hay mucha gente que hace esos planes de lectura anuales. Yo lo he hecho más de una vez, lo hicimos un año con la iglesia. Está muy bien, no tengo nada en contra, pero yo veo que hay mucha gente que hace el plan de lectura anual, pero no medita la palabra. Entonces, yo creo que carece de sentido. Yo creo que hacerlo una vez está bien porque te lees toda la Biblia rápido en un año, cada día te lees 3 o 4 capítulos y al final del año te has acabado toda la Biblia y tienes alguna idea en la cabeza de todo un poco. Pero no has meditado realmente la Biblia. Porque yo veo mucha gente cuando hace el plan de lectura, como no tiene tanto tiempo cada día, entonces es como, tengo que leerme lo del día, y lo hacen como deberes, ¿no? Y está bien, leen cada día la palabra, pero están como 20 minutos, 25 minutos leyendo 3, 4 capítulos, 15 minutos, no sé, y luego ya no se quedan ese tiempo de reflexión, han corrido, es como que tienen la tarea de acabarse la Biblia. Y yo veo que hay poca meditación en la palabra cuando muchas personas hacen eso. Por eso, yo creo que lo interesante para el creyente, como digo, está bien, la primera vez leerte la Biblia entera está muy bien para tener una idea general un poquito de todo, pero luego, como creyentes, ya no tenemos que tener prisa. Yo, por ejemplo, este año no me voy a leer la Biblia entera en un año, seguro que no. Y a lo mejor me leo pocos libros de la Biblia, pero los que me lea me los leo despacito. Yo prefiero a lo mejor leerme 3 o 4 versículos y hago 30 minutitos meditando en esos 3 o 4 versículos. De eso quiero hablar. El segundo punto es el siguiente. Para leer bien la Biblia debemos entender el propósito. ¿Qué quiero yo de la Biblia? ¿Qué quiero yo de la Biblia? Es una pregunta importante. Es una pregunta necesaria que nos tenemos que hacer. ¿Qué quiero de la Biblia? ¿Qué quiero de mi lectura bíblica? ¿Qué busco de mi lectura bíblica? ¿Qué quiero sacar de leer la Biblia cada día? Bueno, hay varias cosas. La primera yo creo que es conocer a Dios. Si yo soy un discípulo de Cristo, quiero conocer a Cristo. Si yo soy un adorador, yo quiero conocer al Dios que adoro. Si yo soy un siervo de Dios, yo quiero conocer al Dios que sirvo. Si yo amo a Dios con todas mis ganas, con todo mi corazón, con todo mi ser, con todo lo que tengo, yo debo conocer más y más a Dios. No puedo amar a Dios por completo, si no lo conozco por completo. Hay gente que ama algunas cositas de Dios, pero conoce muy poco al Dios al que dice amar. Entonces, una manera de amar mejor a Dios es conocer mejor a Dios. Y una de las cosas por las cuales leemos la Biblia es para conocer a Dios. Conocer a Dios. Por ejemplo, yo el jueves tenía una enseñanza interesante en la iglesia y les hacía una pregunta. ¿Cuántas veces los creyentes no les gusta leer ese texto donde Dios le dice a un rey, mira, ve a esa ciudad y mata a todos? Y no te digo solo que mates al rey y a los soldados y a los hombres mayores y malvados. No, mata a todos. Si te encuentras una mujer embarazada, mátala bien. Si te encuentras un niño, mátalo. Si te encuentras una niña, mátalo. Si te encuentras un bebé, mátalo. Y hasta los animales, mátalos. Mátalos absolutamente a todos. Es importante leer la Biblia porque quien dice eso es el mismo Dios que nosotros decimos, el Señor es mi pastor y nada me faltará. Quien le dice eso a ese rey es el mismo Dios que dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna.
El mismo Dios que le dice a un rey, mátalos a todos, es el mismo Dios que dice que se compadece de los que están perdidos, que sufre por el desamparado, que se compadece del huérfano y de la viuda. Es el mismo Dios. Por eso necesitamos conocer bien a Dios, porque si no, intentamos evitar pasajes que nos resultan controversiales en cuanto al Dios que nos hemos montado con 3 o 4 versículos. Pero es el mismo Dios. Necesitamos conocer a un Dios por completo, no solo las partes de Dios que me parecen más dulces y bonitas. Porque luego va a llegar el típico ateo de turno y te va a decir, no, pastor, o tú, creyente, tu Dios es un tirano. ¿Cómo puedes decir que Dios es amor si le mandó a un rey matar hasta los niños y los bebés y a todo el mundo de una ciudad, Y tú intentas defender a Dios, que no necesita ser defendido. Entonces, tú debes conocer a Dios. El primer motivo por el cual leemos la Biblia es para conocer al Dios que adoramos, al Dios que servimos, al Dios al que cantamos y conocerlo bien y conocerlo por completo. Nosotros debemos conocer a Dios. Pero uno de los motivos principales también por el cual leemos la Biblia es para ser transformados por la palabra de Dios. Para ser transformados por la palabra de Dios. Y sí, hermanos, no leemos la Biblia para ganar debates contra otros. No leemos la Biblia para pelearnos contra otros. No leemos la Biblia para decirle a otros que son más tontos que nosotros. No leemos la Biblia para decirle a otros, mira cuánto sé, con un corazón arrogante y orgulloso. Leemos la Biblia para conocer a Dios y ser transformados por la palabra de Dios. Ser transformados por la palabra de Dios. Miren lo que sigue diciendo nuestro texto de 2 Timoteo 3, 16 y el 17. Mira lo que sigue diciendo. Hemos empezado diciendo toda escritura es inspirada por Dios y ahora dice, y es útil para enseñar, es decir, toda la palabra es útil para enseñar, no los textos que yo quiero. Toda la palabra es útil para reprender, toda la palabra es útil para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y equipado para toda buena obra. Para toda buena obra. ¿Han visto qué importante? Leemos la Biblia porque es la palabra de Dios. La leemos para conocer a Dios y la leemos porque nos equipa para la obra de Dios. ¡Wow! El centro de la Biblia es Dios. Conocer a Dios, su palabra, para equiparnos para su obra. ¡Wow! Eso es maravilloso. El fin no es conocer las promesas que me interesan a mí luego para sentirme mejor, tener más fe y esperanza. La Biblia me va a corregir, me va a reprender, me va a instruir en justicia, me va a perfeccionar, me va a equipar para ser un mejor adorador. Un mejor adorador. Y yo debo leer la Biblia para conocer a Dios y servir mejor a Dios. Yo debo leer la Biblia para ser transformado por la palabra de Dios. Yo debo leer la Biblia para seguir siendo moldeado por la palabra de Dios. Yo no debo leer la Biblia para buscar qué texto echarle en cara a otra persona. Yo no debo leer la Biblia para buscar qué texto echarle en cara a mi pastor, a mi esposo, a mi esposa, a ese hermano, a esa denominación. Yo debo buscar en la Biblia textos, la palabra de Dios, no textos sueltos, sino leer la palabra de Dios para ser moldeado yo a la palabra de Dios. Muchas personas leen la Biblia solo para instruir su cabeza, solo para aprobar en el seminario, solo para enseñar a otros, solo para dar devocionales, solo para dar estudios, solo para dar sermones, pero pocas personas meditan la palabra de Dios cada día para ser moldeados por Dios a través de su santa palabra. Y hermano, para mí carece de sentido una lectura bíblica que no es para una meditación y reflexión de ella, para ser transformados por ella. Al ser pastor, yo tengo que preparar sermones, yo tengo que preparar estudios, yo tengo que preparar materiales y obviamente a veces voy a la palabra para preparar mensajes. Yo enseño libros de manera secuencial. Ahora estoy acabando el libro de Hebreos. Los martes estoy terminando los jueves la primera carta del apóstol Juan. Ahora los domingos estamos en el libro de Nehemías y yo ahí sí, luego voy, tomo el texto y de ahí saco las enseñanzas para la iglesia, los estudios, los sermones. Pero otra cosa es mi lectura privada de la Biblia, mi lectura devocional de la Biblia, mi lectura personal de la Biblia. En esa lectura busco, incluso en la otra también pasa, porque yo me predico primeramente el sermón a mí antes que llevarlo a la iglesia, pero en mi lectura diaria, privada y personal de la Biblia, cada día, aunque sea breve, busco que la Biblia me hable a mí, me transforme, que me dé a conocer al Dios al que adoro,
que me haga verme delante de ese Dios, que la Biblia me muestre lo que Dios quiere de mí y que me ayude a hacer lo que Dios quiere de mí, que me transforme, que me santifique, que moldee mi carácter a la imagen de Cristo. Así que leemos la Biblia porque es la palabra de Dios, leemos la Biblia para conocer al Dios de la palabra y leemos la Biblia para ser transformados, para adorar debidamente al Dios de la Biblia. Todo se trata de Dios. Pero ahora vamos al tercer punto de hoy en cuanto a leer la Biblia, en cuanto a la lectura bíblica. Y para mí es importante. Yo cuando voy a leer la Biblia hago 2 oraciones siempre. No digo que me tire 1 hora ni media hora. Yo digo a la hora de leer la Biblia. A la hora de leer la Biblia hago siempre 2 oraciones. Una antes y una después. Una antes y una después. Y les digo por qué. Porque la Biblia es la palabra de Dios y necesitamos ser guiados por Dios a la hora de leer su palabra. Necesitamos que Dios nos guíe, que Dios nos hable, que Dios nos instruya, que Dios nos haga ver nuestro pecado, que Dios nos desnude el alma delante de su palabra, nos haga ver lo más oculto de nosotros, nos haga ver lo más oscuro de nosotros, nos haga ver lo más secreto, lo más podrido y nos haga entenderla. Mira lo que dice el Salmo 119, verso 18. Dice, abre mis ojos para que vea las maravillas de tu ley. Abre mis ojos para que vea las maravillas de tu ley. El salmista le pide a Dios, abre mis ojos para que ame tu palabra, para que entienda tu palabra, para que vea lo maravillosa que es tu palabra. Abre mis ojos para comprender tu palabra. Abre mis ojos para aceptarla, para entenderla, para comprenderla. Guíame en tu palabra. Muéstrame tu palabra. Háblame en tu palabra. Hazme entender tu palabra. Déjame ver quién soy a la luz de tu palabra. Déjame ver quién eres a la luz de tu palabra. Déjame ver qué quieres de mí a la luz de tu palabra. Dice, abre mis ojos para que puedan ver mis ojos las maravillas de tu ley. Y eso lo necesitamos. La Biblia es un libro, pero no es el libro de los hombres, es la palabra de Dios y necesitamos que el Espíritu de Dios nos guíe en toda la verdad, que el Espíritu Santo nos guíe en la lectura bíblica, que el Espíritu Santo nos guíe para comprender la Biblia, que el Espíritu Santo nos guíe para desnudar nuestra alma delante de la Biblia, que el Espíritu Santo nos guíe para ver nuestros pecados cuando leemos la Biblia, no para pensar en nuestro marido, en nuestra mujer, en nuestros hijos, en nuestro pastor, en otras denominaciones, para ver lo que está podrido en mí todavía, lo que tiene que cambiar en mí todavía, lo que tiene que ser transformado en mí todavía, lo que yo veo ahí que es Dios mismo, a Jesús, su carácter, su voluntad, y me miro en el espejo y digo, yo no soy eso, a mí eso me falta, yo he fallado en eso, yo he pecado en eso, yo ese carácter no lo tengo, yo esa santidad no la tengo, y buscar que el Espíritu me guíe en la palabra. Esto no es misticismo. Esto no es misticismo. Ay, Pastor Juan Manuel, cuidado con el misticismo. Esto no es misticismo. La guía del Espíritu Santo sobre el pueblo de Dios ha sido toda la vida ha sido así. El Espíritu de Dios guía al pueblo de Dios. El Espíritu de Dios guía a los siervos de Dios. El Espíritu de Dios trabaja a través de los hijos de Dios, a través de los ministros, a través de la predicación, a través de la enseñanza. Nosotros no seríamos nada sin el Espíritu Santo de Dios obrando. Nuestros sermones serían pura palabrería si el Espíritu Santo no trabajara. Nuestros estudios no edificarían, no cambiarían las vidas si el Espíritu Santo no trabajara. Y la lectura bíblica no serviría de nada sin la guía del Espíritu Santo. Si solo me pongo a leer sin más, corriendo con prisa porque me tengo que acabar un libro, entonces no va a servir, va a ser palabra. Me van a preguntar mañana qué han leído. No, pues me leí 10 capítulos. ¿Y qué has atesorado? ¿Qué hay en tu corazón? ¿Cómo te han cambiado esos 10 capítulos? Bueno, recuerdo que hablaban de algo así. Ya, eso no sirve, eso no sirve. Necesitamos la guía del Espíritu Santo, la guía del Espíritu de Dios, que Dios
Abra mis ojos para contemplar las maravillas de su ley. Abra nuestros ojos para ver su palabra. Abra nuestros ojos para entender su palabra. Abra nuestros ojos para comprender su palabra. Abra nuestros ojos para meditar en su palabra. Abra nuestros ojos para que nos apuñale el corazón su palabra, que venga como una espada más afilada, más penetrante, más afilada que una espada de dos filos, que penetre en lo más profundo de nuestro corazón, que nos duela si hace falta, que nos lastime si hace falta, que destroce nuestro orgullo, que destroce nuestra soberbia, que destroce nuestra arrogancia, que nos haga ver hasta los pecados que no veíamos, que nos muestre a los que son ocultos a nuestros propios ojos, que traiga convicción de nuestras faltas, que nos muestre a Cristo y que nos haga ver todavía lo que nos falta para vivir de una manera que le dé cada día más y más la gloria a Dios. Sí, hay tiempo para estudiar la palabra, para preparar sermones, hay tiempo para estudiar la palabra, para preparar un estudio bíblico, para compartir, para dar una conferencia. Yo lo hago. Y hay tiempo para eso, y a pesar de, y cuando hago eso también me golpea la palabra, también habla conmigo el Señor, pero en la lectura privada de la palabra de Dios, ora antes de leer la Biblia. Señor, abre mis ojos, voy a leer tu palabra, voy a leer tu consejo, voy a leer lo que tú has revelado para darte a conocer. Señor, muéstrame quién eres en tu palabra, muéstrame tu voluntad para mi vida. Señor, muéstrame mis pecados, muéstrame las maravillas, guía mi corazón a comprender tu ley. Ahí vas y la lees, ahí vas y la buscas, ahí vas, intentas profundizar en la lectura, la meditas y luego vuelves a orar. Señor, trae convencimiento a mi corazón de todo lo que he leído en tu palabra, y oras otra vez en lo que has leído. Señor, quita el pecado ese de mi vida. Señor, hazme más como lo que muestras ahí, transforma mi carácter como lo muestras ahí, hazme adorarte más por esto. Ora lo que has leído, ora en relación a lo que has leído, que ores en relación a lo que has meditado en la palabra que has leído en ese momento. Es la palabra de Dios, para conocer al Dios de la palabra, para ser transformados, para adorar al Dios de la palabra, y necesitamos al mismo Dios de la palabra, el Espíritu Santo de Dios, para que nos guíe a través de la palabra de Dios. Otra cosa importante sobre cómo leer la Biblia mejor. No basta con leer la Biblia, tenemos que entender la Biblia. Necesitamos entender el texto y no arrancar versículos. Miren lo que dice Nehemías, capítulo 8, versículo 8, y yo no quiero hablar mucho de esto, porque yo ahora estoy profundizando bastante en el libro de Nehemías, porque es el que estoy trabajando los domingos en la mañana en la iglesia. Pero el libro de Nehemías, capítulo 8, versículo 8, dice, y leyeron en el libro de la ley de Dios. Y mira qué hicieron, traduciéndolo, dándole sentido para que entendieran la lectura. Una de las cosas que hicieron Nehemías, ahí también aparece Esdras, es el hecho de que está el pueblo reunido y leen el libro de la ley de Dios. Ok, podrían simplemente haberlo leído, ¿verdad? Dices, ya está, han leído la Biblia, ahora que cada uno se lo lleve a su casa. Pero no hicieron solamente eso, no solo leyeron el libro de la ley de Dios, dice que lo traducían y le daban sentido para que la gente entendiera la lectura. ¿De qué vale leer la Biblia si no entiendo? De nada. Yo no puedo meditar y ser transformado por algo que no entiendo. Yo no puedo simplemente leer y no entender. Entonces, cuando yo voy a leer la Biblia, yo tengo que ir despacio, porque yo tengo que entenderla. Hay versículos muy sencillos, sí, hay versículos que lo lees y dices, claro como el agua, pero hay otros más complicados. Hay libros complicados de entender y yo lo reconozco. Por ejemplo, a mí, y yo lo voy a reconocer, la primera vez que yo leí el libro de Eclesiastés, para mí fue un... ¿Cómo? ¿Qué pasa aquí? O sea, hay mucha gente que tiene muchas cositas con Apocalipsis y con algunas profecías. A mí un libro que me dejó de verdad, me dejó tocadísimo, porque yo creo que no lo leí bien. Y es verdad, no lo leí bien. Incluso fue de los primeros libros que intenté predicar secuencialmente en la iglesia y retiré los sermones porque yo no lo entendí bien, no lo había entendido bien, no sabía leer tan bien la Biblia. Y ahora que aprendí más adelante, entendí que es un libro maravilloso y súper edificante. Pero cuando yo leí la primera vez el libro de Eclesiastés, yo había cosas que no entendía. De verdad, me parecía un libro que había frases que carecían de sentido. Les voy a decir la verdad, de todo corazón. La primera vez que yo leí el libro de Eclesiastés, yo dije, esto parece el libro de alguien depresivo que le está diciendo al mundo la vida no vale para nada.
Te lo digo en serio. Cuando yo leí la primera vez el libro de Eclesiastés, la imagen que me venía era un hombre, Salomón, deprimidísimo y diciéndole a las personas, la vida es una basura, la vida no vale para nada, la vida es una porquería. Si estudias, si buscas conocimiento, vanidad. Si buscas placeres de la carne, vanidad. Si buscas la riqueza y el dinero, vanidad. Si buscas esto, vanidad. Todo es vanidad, aquí todo es pasajero, aquí nada vale, aquí todo se esfuma, aquí nada tiene valor. Yo cuando leí la primera vez Eclesiastés, yo dije, ¿qué? ¿En serio? ¿Qué le pasa a este hombre? Esto es palabra de Dios y parece las palabras de un hombre deprimido diciendo que la vida no vale. ¿Y cómo puede ser que la vida no vale? ¿Cómo puede ser que Dios en su palabra diga que la vida no vale? ¿Cómo puede ser que Dios diga eso en su palabra? Pues obviamente el mensaje de Eclesiastés no es ese. El mensaje de Eclesiastés no es la vida no vale la pena. El mensaje de Eclesiastés no es la vida es una basura. El mensaje de Eclesiastés no es vamos a deprimirnos todo porque en esta vida todo se acaba y nada vale. Ese no es el mensaje de Eclesiastés. Es el mensaje que alguien como yo, que no entendía la palabra y solo leía, porque solo quería leer, y recuerdo que cuando empecé con el Señor solo quería acabarme la Biblia, entonces es el mensaje que alguien que la lee solamente pero no la medita y la busca entender, le dio esa sensación. El problema es ese, que hay personas que leen la Biblia y sin haberlo entendido empiezan a decirle a la gente, pues aquí pone esto, y no era el mensaje, y luego acabas expandiendo por ahí un mensaje equivocado. Por eso es muy importante. Mira lo que ha dicho el texto de Nehemías. Leyeron el libro de la ley de Dios, traduciéndolo y dándole sentido para que la gente entendiera la lectura. Miren, una de las cosas importantes a la hora de tener mi lectura bíblica diaria es entender la Biblia. Quiero entenderla. Por eso no tengo afán por acabarme un capítulo entero, o 2 capítulos enteros, o 3 capítulos enteros, o 10 capítulos enteros. Lo que yo quiero es entenderla. Y si he leído 3 versículos y son un poquito complicados, pues voy a buscar herramientas y manera de entender esos versículos. De entender esos versículos para comprender mejor esos versículos. Para comprender lo que transmiten, la idea principal, el mensaje de Dios, no lo que yo entiendo. Ojo, 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 que ahora voy a decir un par de cosas importantes. No es lo que tú entiendes, es lo que la Biblia da a entender. Es diferente, es diferente. Hay una hermana que dice, Cantares no me atrae leerlo porque no lo entiendo. Yendo a Spurgeon, medio lo he entendido, pero se me hace difícil. Pues realmente Cantares es palabra de Dios. Y esa palabra que la hermana acaba de decir, no me atrae leerlo, es peligroso, ¿no? Porque debería atraernos tanto como Génesis, tanto como los Salmos, porque es palabra de Dios. Y yo creo que ahí deberíamos movernos un poquito más a decir, oye, aunque se me haga difícil, es palabra de Dios, obviamente. O sea, Dios me quiere decir cosas ahí. Dios habla ahí, Dios se ha dado a conocer ahí. Entonces, nosotros debemos ver esto y decir, aunque sea difícil, Dios ha hablado. Aunque sea difícil, Dios se ha comunicado, Dios ha dejado un mensaje ahí. Entonces, yo debo esforzarme por entenderlo y por leerlo porque es importante, porque sigue siendo palabra de Dios. Pero hay una cosa, cuando tú vas a leer la Biblia, no se trata de lo que tú entiendes de la palabra de Dios, se trata de lo que Dios ha dicho. Una de las cosas que no me gusta mucho es cuando yo veo a personas que leen un versículo o 2 o 3 versículos y se hacen esa pregunta, ¿qué te ha dicho Dios a ti? Pues a mí me ha dicho esto, a mí me ha dicho esto, a mí me ha dicho esto. Esto es un poco peligroso. ¿Por qué? Porque la Biblia es la palabra de Dios. Entonces, Dios ha querido decir algo, no ha querido escribir algo o dejar algo para que nosotros entendamos lo que queramos, sino que Él ha querido dar a conocer un mensaje. Cuando nosotros leemos la Biblia debemos preguntarnos qué quiere decir Dios. Luego sí, pueden haber aplicaciones diversas, bien hechas para nuestra vida presente, pero nosotros tenemos que leerla y decir qué quiere decir Dios, qué quiere enseñar Dios. Y ahí está la clave de la devoción en la escritura, de lo devocional en la escritura, entender lo que Dios quiere decirnos. Y un consejo. Lo bueno de leer libros completos y una lectura secuencial es que entiendes la línea de pensamiento de la Biblia. Es decir, si yo voy leyendo Gálatas desde el versículo 1 hasta el final, yo voy a entender la mitad de Gálatas mucho mejor que si me pongo directamente a leer Gálatas desde la mitad, porque no entenderé cuál es la idea principal de Pablo. Por ejemplo, si tú lees Efesios tiene 3 capítulos, ¿verdad?
Y tú te das cuenta que Efesios es un mar partido en dos, partido en dos. ¿Por qué? Porque Efesios 1, 2 y 3 nos muestra lo que somos en Cristo, lo que tenemos en Cristo. En Cristo es la clave principal de Efesios 1, 2 y 3. Y luego 4, 5 y 6 nos enseña cómo vivir, cómo actuar, cómo ser, cómo adorar, cómo ser como iglesia, toda la vida de aquellos que están en Cristo. Pero para entender mejor Efesios 4, 5 y 6 necesito empezar por 1, 2 y 3. ¿Qué quiero decir con esto? Es muy importante para tener una buena vida devocional no hacer textos al azar, sino que es muy importante para comprender bien los textos, entender el contexto del libro y sobre todo el contexto de los versículos que estoy leyendo, el capítulo, pero sobre todo el libro. Os digo de verdad, de todo corazón, que cuando lees un libro desde el capítulo 1 y llegas al capítulo 6, el capítulo 6 se te hace más fácil de entender porque sabes la intención que tiene el autor desde el principio. Por ejemplo, este jueves hablábamos en la iglesia sobre el pecado de muerte. Juan dice, si un hermano comete un pecado que no lleva a la muerte, yo digo que se ore por él, que ore a Dios por él para que el Señor lo restaure y le dé vida. Pero hay pecado que sí lleva a la muerte y yo no digo que se ore por él. Es decir, Juan, al final de su carta, dice que hay un pecado que dice que lleva a la muerte, el conocido que llaman pecado de muerte, y Juan dice, por ese pecado que lleva a la muerte yo pido que no se ore. Claro, la gran pregunta es ¿cuál es el pecado de muerte? Hay muchas interpretaciones sobre eso, pero la mejor manera de entenderlo es preguntándonos de qué ha hablado Juan desde el principio, cuál ha sido el tema principal de Juan desde el principio. Que si alguno quiere ver esa enseñanza, sale hoy por la noche en el canal de YouTube de la Iglesia Caminando por Fe. Por eso, cuando llegas ahí, y sobre todo en un texto difícil, entender la mente del autor desde el principio, el tema central desde el principio, te ayuda más a comprender lo que el autor quiere decir. Así que cuando nosotros hacemos una lectura devocional de la Biblia, tenemos que entender que debemos buscar entender el texto. No simplemente leer, sino entender el texto. Otra cosa importante, otra cosa necesaria sobre la lectura bíblica diaria, debe ser diaria, debe ser regular. Hermanos, no hay una buena vida devocional si la vida devocional no es constante. Por ejemplo, si yo hiciera deporte una vez cada 6 meses, serviría de algo en mi vida. No sé si ustedes, por ejemplo, si yo como sano una vez cada 6 meses, sirve de algo en mi vida. Si yo me harto 5 meses de comer basura y luego me tiro una semana comiendo sano, ¿va a servir de algo? Claro que no. O por otro lado, si yo no hago deporte nunca y un fin de semana hago deporte después de 6 meses y luego me tiro otros 5 meses sin hacer deporte y hago otro fin de semana deporte, ¿va a servir de algo? No va a servir de nada. ¿Qué es lo bueno en todos estos casos? Constancia, perseverancia. Hay gente que hoy lee la Biblia, pasan 4 días, vuelve ahí, pasan 6 días, vuelve ahí. Primero te has olvidado de lo que ya has leído, ya no te acuerdas de qué iba el tema, ya no te acuerdas de lo que estaba tratando el libro. Entonces, hay una cosa interesante sobre la vida devocional en la palabra de Dios y es que debe hacerse regularmente, debe hacerse de manera constante. El Salmo 1, el verso 2 dice, sino que en la ley del Señor está su deleite y en su ley medita de día y de noche. En su ley medita de día y de noche. Una de las cosas importantes del Salmo, pues es que la persona no sigue el consejo de los malos, no se sienta en la mesa, en la silla de los escarnecedores, pero ¿qué hace? Se deleita en la ley del Señor. ¿Cuándo? Meditando en ella de día y de noche. Eso nos habla de una forma de algo regular, constante. Hermanos, la Biblia y la oración deben ser diarias. La Biblia nos llama a orar sin cesar, lo dice el apóstol Pablo. Y en cuanto a la palabra del Señor, este no es el único texto que nos llama a leer la palabra del Señor constantemente, a meditar en la palabra del Señor constantemente. Y el salmista dice que meditaba en la ley de Dios de día y de noche. Esa persona que no seguía el consejo de los malos, que no se sentaba en la silla de los escarnecedores, sino que ponía su corazón en meditar y vivir la palabra del Señor, dice que esa persona era bienaventurada en todo lo que hacía. Esa es la persona dichosa, gozosa en todo lo que hace. ¿Por qué? Porque está centrada en la voluntad del Señor. Hermano, si tú vas a tener una vida devocional de hoy lo hago, el viernes vuelvo a leer, luego 4 días después vuelvo a leer, no va a servir, no va a edificar. Vas a perder el hilo del mensaje, vas a perder el hilo del tema que estás tratando, te vas a olvidar de lo que estaba hablando el autor. Por eso hay que ser constantes.
La constancia es necesaria para la vida del creyente, la constancia en la oración, la constancia en la lectura bíblica, la constancia en congregar, la constancia en todas esas cosas. Dani, ¿qué pasa, hermano? Veo gente conectada hasta de nuestra congregación y esto me alegra mucho. Entonces, hermanos, es importante la constancia, la constancia. Si no eres constante, no va a ayudarte en tu vida devocional. Si no eres constante, no va a ayudarte en tu meditación diaria de la palabra del Señor. La mejor manera de saber en qué parte estoy de la Biblia es que recuerdo lo que leí ayer, lo que leí antes de ayer, y llevo una lectura seguida. Y eso no solo alimenta mi vida espiritual, no solo me mantiene firme en la fe, sino que además me hace recordar mejor todo lo que vengo leyendo, entender mejor, porque ahí llegaré a un texto difícil y decir, pero el autor está hablando de esto y de aquello otro, y eso es muy importante, hay que hacerlo de manera seguida. Hermano, así como comemos cada día, como bebemos agua cada día, o así como respiramos cada día, debemos orar y leer la palabra de Dios cada día. No solo de pan vive el hombre, mas sí de toda palabra que sale de la boca del Señor. Pero tenemos un problema en esto, y el problema que tenemos es que en esta vida los cristianos de hoy se parecen un poco a Marta. ¿Qué Marta digo? Lucas 10:40. Pero Marta se preocupaba con todos los preparativos y acercándose a él le dijo, Señor, ¿no te importa que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Enfadada, ¿verdad? Porque Jesús había llegado a la casa y María, en vez de ponerse a estar sirviendo a los invitados, ¿no? Sacando un aperitivo, sacando la cena o la comida, sacando agua, haciendo los quehaceres. María se había sentado ahí. ¿Qué hace María sentada? Hay tanto hombre que atender, visita que atender. María, ¿qué haces ahí sentada? Y Marta para arriba y para abajo. Me la imagino, ¿no? Vasos para arriba, vasos para abajo, pan para arriba, pan para abajo. Y Marta a lo mejor ni se daba cuenta que la gente no estaba haciendo mucho caso al agua, no estaba haciendo mucho caso al pan. La gente no estaba haciendo mucho caso a nada de eso, porque la gente estaba haciendo caso a Jesús, que estaba hablando. Jesús estaba hablando y la gente estaba prestando atención a Jesús. Y Marta estaba ocupada por las cosas que no tenían sentido en ese momento. Son importantes, sí. Era importante atender a los invitados, sí. Como mujer era normal e importante atender a los hombres que habían llegado a la casa, sí. Pero cuando llega Jesús hay otras prioridades. Y María había entendido las prioridades. María no era una vaga. María no era una perezosa, porque probablemente otros días María también limpiaba, otros días María también cocinaba, otros días María también atendía, pero había llegado Jesús y Jesús mismo le dice, Marta, 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 estás afanada y turbada en tantas cosas, pero tu hermana ha elegido la mejor parte, la que no le será quitada. ¿Y sabes qué pasa? Que mucha gente no es constante en su vida de oración y no es constante en su vida devocional diaria por un motivo, porque está como Marta, está haciendo otras cosas. Ay, pastor, es que hay que hacer la comida, la cena, el desayuno, alistar a los niños. Alistar se dice, ¿no? Preparar a los niños para ir a la escuela, bañar a los niños, hacer la compra, hay que limpiar la casa, ahora esto, ahora aquello, ahora llévalos al cole, ahora tráelos del cole, ahora ve al trabajo, ahora vuelve, pastor, es que hay tanta cosa que hacer. Sí, hermano, y no van a desaparecer. Ahora yo te pregunto una cosa y te la pregunto de todo corazón, amado hermano. Te lo digo de corazón. ¿Cuándo vas a leer la Biblia entonces? ¿Y cuándo vas a orar entonces? Cuando te jubiles. Porque cuando se vayan los niños de casa, a lo mejor te empiezan a traer a los nietos, y ahí llegan los nietos, y ahí llega otra cosa, y vas a empezar a buscar la vida devocional diaria en tu jubilación, con 65 años. No sabemos ni si vas a llegar a los 60, no sabemos ni si vas a llegar a los 45, no sabemos ni si vas a llegar a los 40. ¿Cuándo vas a empezar a orar? Cuando te quede tiempo. Esta semana no tendrás, y la que viene tampoco, y la otra tampoco, y la otra tampoco. Yo tampoco tengo. Yo estoy haciendo esta transmisión en vivo, pero tengo otras cosas que hacer. Lo que me parece, ¿qué pasa? Yo tengo una agenda como la de todo el mundo, porque en mi casa hay que hacer compras, en mi casa
hay que pagar facturas, en mi casa hay que trabajar porque hay que mantener la casa, en mi casa se limpia, en mi casa se hacen muchas cosas y hay que hacerlas. Y a veces hay que ir al médico, y a veces hay que ir al culto a la iglesia, y a veces hay que ir a visitar a los papás, y a veces toca ir a hacer unas diligencias o comprar cosas que se han roto en la casa o reparar cosas en la casa. Tengo una vida normal, como la de todo el mundo, como la de todo el mundo. No tengo a alguien en casa que va haciendo todas las cosas todos los días. Una casa normal. Pero ¿qué pasa entonces? ¿Por qué hay gente que teniendo una vida normal como todo el mundo? Y no me digan lo de, es que no, como no tienes hijos, tienes más tiempo. Yo conozco pastores que tienen hijos y hacen esto. Y hermanos que tienen hijos y tienen su vida devocional diaria y congregan regularmente. Por favor, les voy a pedir algo con todo el amor del mundo. No usen una bendición tan hermosa de Dios como los hijos como excusa barata para no leer la Biblia, para no ir a la iglesia. Mira, para mí no hay nada más triste, más rastrero y que me dé más pena en el corazón que los padres que usan a los niños, como excusa para dejar de lado las cosas de Dios. No oran por el niño, no leen la Biblia a diario por el niño, hoy no puedo ir a la iglesia por el niño. O sea, ¿quién te ha mandado el niño? Parece el diablo. Parece que el niño te lo ha mandado el diablo porque te aleja de todo lo que tiene que ver con el pueblo de Dios y con Dios. Parece que el niño te lo ha mandado el diablo. Y no, la Biblia dice que herencia del Señor son los hijos. Son una bendición del Altísimo y por lo tanto no deberían alejarte de Dios y de su pueblo, deberían llevarte a buscar más a Dios, ¿no? Ahora tengo una criatura que criar en el temor del Señor. Necesito estar más con el pueblo de Dios, más con la palabra de Dios, más de rodillas ante Dios, porque ahora tengo una bendición de Dios en casa llamada hijo que debo instruirla para la gloria del Señor. Todos tenemos cosas que hacer, todos tenemos ocupaciones, todos tenemos trabajo, todos tenemos una agenda repleta de actividades, pero tenemos que tener prioridades, amados hermanos. Tenemos que tener prioridades. Y una de las cosas claras es que la prioridad número uno para el creyente es su relación con Dios. La número uno, por encima de niños, de la madre, de la abuela, la bisabuela, la prima, la tía, la vecina, el vecino, el panadero, el carnicero, el trabajo, el jefe, por encima de todo. La prioridad número uno del cristiano es Dios y su relación con Dios. La primera. Por eso, hermano, que los quehaceres de la vida no sean como Marta, que te llevan a olvidarte de cuando toca cada cosa. ¿Hay tiempo de trabajar? Sí. ¿Hay tiempo de las responsabilidades de casa? Sí. ¿Hay tiempo de atender a los nenes? Sí. ¿Hay tiempo de cocinar? Sí. Pero la prioridad, y nos lo enseña ese texto muy claro, la prioridad es Jesús. Y por eso nuestra prioridad en el día es decir, Jesús primero. Un tiempo para Jesús y luego a correr y hacer otras cosas. A correr y hacer la compra, ir al médico, llevar niños a la escuela, limpiar la casa, cocinar. Pero primero Jesús. Primero mi relación con Dios. Primero la palabra. Primero la oración. Prioridades claras. Prioridades claras. Por eso debes hacer de la Biblia tu prioridad. Porque si no, vas a desaprovecharlo. Una de las cosas más valiosas que tenemos en la vida, que es el tiempo. Mira lo que dice Pablo en Efesios 5:16. Aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Los días son malos. Y hay que aprovechar bien el tiempo. Y hay creyentes que no están aprovechando bien el tiempo. Están viviendo neciamente, sin sabiduría. Y no están aprovechando bien el tiempo. Están malgastando sus horas, malgastando sus días. Porque no tienen claras sus prioridades como cristianos. Por eso, para mejorar tu lectura bíblica diaria, tienes que tener prioridades claras. Tienes que tener la prioridad número uno, tu relación con Dios. Tienes que darle cada día un tiempo a la palabra de Dios, no cada 2 días, no cada 3 días, no de vez en cuando, todos los días. Te aconsejo, como he dicho, leerla de manera secuencial para comprender mejor el contexto y ver de qué habla el autor en los textos más difíciles. Te digo también, no tengas prisa. Lee textos cortos, pero medita en ellos, reflexiona en ellos. La finalidad no es acabarte la Biblia, sino ser transformado por la Biblia, conocer al Dios de la Biblia. Eso es lo más importante. Y ser transformados para adorar al Dios de la Biblia y ser un adorador que lo adora y que vive para su gloria. Por eso recuerda, mejora tu vida de lectura bíblica diaria. Yo te voy a dar un consejito. Te voy a dar una cosa práctica así. En primer lugar, busca un buen lugar para leer la Biblia. Busca un buen lugar.
Ah, pastor, ¿puedo leerla en el bus? Sí. ¿Puedo leerla en el metro? Sí. Pero te doy un consejo. Si puedes, busca un buen lugar para leer la Biblia. Donde me veis aquí, este lugar es mi pequeñito despacho en la casa. Es el lugar donde solo hay cosas mías, libros, el ordenador, bueno, le llaman como la computadora, el laptop, todo lo que tengo aquí para trabajar y para estudiar y para leer está aquí. Es mi sitio. Aquí no hay nada que me moleste, no hay nada que me incomode, no hay nada que me interrumpa. Solo estoy yo, solo estoy yo. Y por lo tanto es un buen lugar para ir a leer la palabra, sin distracciones, sin nada que perturbe, ni telepuesta, ni ruidos, ni nada. Yo sé que cada vida es diferente y hay gente que lo tendrá más difícil, pero busca un buen lugar para tu vida devocional, para tener tu tiempo, tu espacio, tu lugar tranquilo. Luego, busca un buen momento. Hay gente que hace la vida devocional muy corriendo, pero hay que buscar un buen momento. Por ejemplo, a mí me gusta, realmente me gusta, siempre que puedo a primera hora de la mañana, recién levantado, aunque sea un ratito, ahí hacerlo. Menos ruido, más tranquilidad, lo primero del día, te va a dar paz para el resto del día, tranquilidad para el resto del día, te va a mantener recordando que vives corandeo en la presencia del Señor y es lo mejor para mí, el lugar, despacho, el momento, primera hora del día, para mí, pero tú puedes buscar el tuyo, no sé, llego del trabajo, acuesto a los niños, la casa se queda tarde ya, pero un ratito, tengo mi media hora de tranquilidad en casa, en la mesa del salón, sin ruido, sin tele, sin niños ya, solo yo y la palabra, eso puede ser el tuyo. Luego, busca una buena estructura de lectura, no leas al azar, busca un trabajo para hacer, decir, mira, voy a empezar a leerme el libro de Proverbios completo, los Salmos completo, o voy a hacer desde Génesis, poquito a poco, poquito a poco, poquito a poco, o desde el Nuevo Testamento, poquito a poco. No te digo, yo prefiero ir desde el Antiguo, pero no es pecado ir desde el Nuevo Testamento. Yo prefiero desde el Antiguo, pero busca una buena estructura, en el sentido, mira, me voy a organizar bien mi devocional para no perder el tiempo. Voy a orar 5 minutos al principio, voy a leer 15 minutos la palabra y luego voy a orar 10 minutos sobre lo que he leído. Así he tenido 15 de palabra y 15 de oración. Pastor, eso es muy poco, media hora. Bueno, media hora bien hecha. Para quien no hace cada día, para quien no hace nunca, está muy bien. Te digo una cosa, yo prefiero media hora cada día que esa gente que hace una hora un día y luego 4 días no hace nada. Prefiero la constancia a la abundancia. Prefiero que lo hagan siempre media hora. Ah, pero ¿te parece suficiente? Para mí es que nunca es suficiente. Una hora tampoco es suficiente. 2 tampoco es suficiente. ¿A ti no te da la sensación de que orar siempre se necesita más? Leer la palabra siempre se necesita más. Conocer a Dios siempre se necesita más. Pero cuando empiezas con media hora cada día y haces el hábito ese, luego de golpe tu propio cuerpo, tu corazón, tu propio corazón te va a decir un poquito más. Y vas a empezar a darle 40 minutos, 45 minutos, una hora. Y lo harás de manera natural, porque hay gente que se esfuerza a hacer una hora, luego 4 días no hace nada. Yo prefiero la perseverancia, porque la perseverancia va dando el fruto luego de que va creciendo más tiempo de manera natural y cada vez se le pasa más rápido, mejor, y acabas haciendo del devocional un deleite y no un trabajo, unos deberes, un deleite. Y luego me gustaría recomendarte algunas herramientas de apoyo. Por ejemplo, yo tengo estos libros de aquí, estos que veis aquí abajo. Yo tengo estos libros aquí abajo y tengo algunos más, no se ven aquí, están estos de aquí, estos de aquí y estos de aquí son una colección de William Hendrickson del Nuevo Testamento, yo la recomiendo, me parece estupenda, maravillosa. Y lo que puedes hacer es coger tu Biblia, leer, no sé, voy a leer Romanos y me leo 3 versículos y luego cojo el comentario de William Hendrickson y veo lo que pone de Romanos de esos 3 versículos y me ayuda a entender y a profundizar más en el texto. Aquí tengo los de Matthew Henry del Antiguo Testamento, pero de Matthew Henry recomiendo estos, el libro azul ese de Matthew Henry del Señor la cueva, ¿no? Porque lo tradujo a malas intenciones y hizo un destrozo. Pero estos que están haciendo aquí, individuales de Matthew Henry, están súper bien del Antiguo Testamento y también los recomiendo para unos buenos devocionales. ¿Y qué más? Por ahí también veis algunas Biblias de estudio.
hay también algunas Biblias de estudio por allá, que también van bien como apoyo, aunque a mí me gustan más los comentarios bíblicos. Así que tenéis herramientas para poder acompañar vuestros devocionales. Pero yo os digo personalmente una cosa. Cuando usas solo herramientas, imagínate que estas herramientas fueran todas de una línea denominacional pentecostal. ¿Qué pasa? Que yo a lo mejor no sé nada, leo la Biblia y todo lo que va a poner en esos comentarios va a ser a lo mejor de línea de pensamiento pentecostal. ¿Qué va a formar en mí? Una doctrina pentecostal. El problema de las Biblias de estudio y los comentarios bíblicos es que lo que voy a ir leyendo, yo tengo que dar por hecho que es la línea doctrinal de la persona que ha hecho esas notas, esos comentarios. Es decir, si yo leo la Biblia de estudio de MacArthur, pues, y yo no tengo ni mucha idea de la palabra del Señor, pues yo, voy a ver lo que MacArthur dice de ese texto. Dice esto, vale, pues es esto. ¿Seguro que es esto? Ahí tienes que tener una cosa clara, y es que vas a estar marcado por la Biblia que estás leyendo, su autor y su pensamiento y su doctrina. Por eso yo hasta recomiendo una lectura más individual de la Biblia, aprender a leerla solos. Es decir, cuando nosotros hagamos los devocionales, yo voy a hacer los devocionales a la luz de lo que yo comprendo, pero a lo mejor otro autor te dirá, yo creo que ahí se equivoca él en su comprensión o en su interpretación, no en todo, pero en algunos puntos sí. Entonces debemos entender que los comentarios y las Biblias de estudios también, pero tenemos que cuidarnos de no vernos completamente afectados por el pensamiento de los autores de esos comentarios y esas Biblias de estudio. Por ejemplo, yo tengo la Biblia de estudio MacArthur, pero yo no estoy de acuerdo en todo lo que dice la Biblia de estudio MacArthur, pero claro, ya llevo más años estudiando la palabra del Señor, más años trabajando con el estudio bíblico y por lo tanto he sacado en algunos temas conclusiones que concuerdan más con otros autores que con MacArthur, pero su Biblia me parece buena, pero difiero en algunas notas y comentarios, y eso deben tenerlo en cuenta. Hermanos, voy a dar unos minutos por si tienen algunas preguntas de temas relacionados con esto, porque hay personas que han empezado a hablar de matrimonio, segundas nupcias, divorcio, y no es el tema. Hay una cosa, hermanos, que a mí no me gusta, y es el sentido de, Juan Manuel, me da igual lo que tú digas, me da igual que estés hablando de la Biblia y de devocionales y de estudio bíblico, a mí me da igual. Yo te voy a hacer la pregunta que a mí me interesa, o sea, es como, me da igual el tema, yo soy tan egoísta y tan egocéntrico que yo quiero que soluciones mis dudas. Y a mí esa gente no me parece ni humilde, ni me parece sabia, me parece imprudente, necio. Estamos hablando de un tema, avisamos, hermano, ahora si quieren dejar alguna pregunta pueden dejarla. Y se ponen a dejar preguntas que no tienen nada que ver con el tema. Intenten no pensar tanto en su ombligo y en su necesidad. Intenten buscar, no sé, si estamos hablando de un tema, hablemos de ese tema. Yo sé que tienen dudas, yo sé que tienen inquietudes y hay libros y buenos materiales. ¿Quieren sobre el matrimonio? Yo les recomiendo, lean Pacto Matrimonial de John Piper, me parece un libro excelente sobre el matrimonio. Pero vamos a intentar, si tienen alguna duda sobre temas que tengan que ver con el estudio de la palabra, con el estudio, la vida diaria del cristiano, la vida devocional del cristiano, consejos para esa vida devocional del cristiano. Pero por favor, no intenten desviarse a otros temas, porque parece que no están prestando ninguna atención a lo que estamos hablando y que solo están centrados en las cosas que le interesan a ustedes. Y eso es una actitud, no sé, que yo creo que en los creyentes no debería verse. No debería verse. Pueden ver si quieren. Hay vídeos de estudios bíblicos sobre matrimonio, sobre divorcio, segundas nupcias, pero es como, me da igual lo que estáis hablando, yo quiero mi pregunta y punto. A ver, pastor, en conclusión, ¿me puede decir qué es un devocional? Nunca lo he entendido. A ver, la palabra devocional no la vemos en sí en la Escritura. Es una manera como muchos, no sé, definimos la reflexión y meditación diaria de las Escrituras. Es decir, cuando nosotros hablamos de nuestra vida devocional, cuando tenemos devoción por algo, es, no sé, cuando adoramos algo, cuando nosotros no, estamos rendidos a algo, tenemos devoción por algo, ¿no? Entonces, nuestra vida devocional en cuanto a Dios se traduce a nuestra relación diaria con Dios mismo, nuestra relación diaria con Dios mismo. Entonces, para mí, devocional es vida devocional o es mi relación diaria en devoción a Dios. Y en cuanto a mi vida devocional de la palabra, me refiero a mi tiempo diario
de reflexión y meditación personal y privada en la palabra de Dios. Eso para mí es un devocional. Es el momento en que yo me relaciono con Dios a través de esa palabra. Esa es mi vida devocional. Yo lo definiría de esa manera, pero yo entiendo que si vas a un diccionario, igual devocional sale otra cosa. Pero en cuanto a lo que yo me refiero, para que entendáis, vamos a hacer devocionales cada día o cada 3 días el año que viene. Vamos a hacer devocionales, ¿ok? Pues yo me refiero a eso. Aquí vamos a ir a la Biblia y vamos a reflexionar en la Biblia. Leeremos un capítulo o 2 capítulos y reflexionaremos en lo que hayamos leído. A veces serán 5 versículos, a veces serán 2 capítulos, pero será nuestra relación diaria con la palabra de Dios. Nuestra relación personal, privada y diaria con la palabra de Dios. Solo que esta vez lo haré comentando todo lo que normalmente hago para mí. Mira, esto, leo esto y comento esto para mí, lo haré con ustedes, para que cada día se les haga un poquito más fácil. ¿Qué más? Una hermana pregunta, ¿con qué libro de la Biblia recomienda comenzar a leer? He dicho que yo soy de ir en orden. A mí me gusta empezar de Génesis a Apocalipsis. Siempre me ha gustado. No me gustan mucho los libros sueltos, porque si no le diría, bueno, lea primero el Evangelio de Juan, luego pase por Romanos, que es una maravilla, luego... Pero me gusta ir en orden. Yo recomendaría empezar por Génesis. ¿Qué más? ¿Podrías escribirnos los nombres de tus libros de estudio que comentabas hace un momento? Bueno, pues intento escribirlo aquí en el chat. Escribo los comentaristas principales. Matthew Henry, pero de Matthew Henry, el libro azul grande, ¿no? Porque algunos verán, he visto uno que tiene todo en uno. No, ese no. Huyan de ese. Estos así que tengo aquí en negro individuales. Y luego estos de aquí, pues son los de William Hendrickson. Hay otro que le escribe también en esa colección, pero él es el principal. Así que ahí hay buenos. Yo les recomiendo estos dos, pero hay muchos. O sea, yo tengo comentarios por ahí de MacArthur, de algunas cosas, tengo de Lutero, tengo de Calvino, tengo de varios autores diferentes. No tengo solo de uno, pero son los principales que suelo utilizar. Yo también comencé desde Génesis. Muy bien. ¿Qué más vemos por aquí? ¿Cómo podría motivar a mis estudiantes a iniciar la lectura de la Biblia? ¿Qué estudiantes? No sé, porque si es un colegio y no son creyentes, es difícil que quieran leer la Biblia a los no creyentes. Pero si se refiere a creyentes, no sé, a estudiantes de un grupo de estudio bíblico, un grupo de estudio infantil o algo, yo creo que la mejor manera de motivar a alguien a la lectura bíblica es diciéndole 3 cosas importantes. La primera es que si ellos dicen que son cristianos, no hay como ser cristiano verdaderamente y vivir como un cristiano verdaderamente si no conocemos las instrucciones de cómo es la vida del cristiano, y eso está en la palabra, necesitan la palabra. Segundo, si dice que son hijos de Dios y adoran a Dios, ¿cómo conocen al Dios al que adoran? Eso está en la palabra. Tercero, en un tiempo de apostasía, donde hay mucho engaño, donde hay mucha herejía y falsa doctrina, la única manera de estar seguros en la verdad y saber que nadie nos engaña es leer la palabra. Y cuarto, en una vida de santidad, porque sin santidad nadie verá al Señor, y que hay que crecer en santidad. Para entender lo que es la santidad y crecer en santidad a la imagen de Cristo, necesitamos la palabra de Dios. Yo creo que cuando uno se le explica lo importante que es la palabra de Dios para la vida del cristiano en todas las áreas, en ese sentido nosotros vamos a entender la importancia de su lectura diaria, de su estudio diario, de escudriñarlas seguidamente, de manera regular y constante. Darle a entender eso, que debemos conocer a Dios, a Cristo, su voluntad para nosotros, la verdad para que no se engañen con herejías, y enseñando eso, la gente va a tener que entender que tienen sí o sí que leer la palabra del Señor. Y si se niegan a leer la palabra del Señor, habría que preguntarse si realmente son cristianos. Es curioso que un creyente que dice amar a Dios sobre todas las cosas no quiera saber nada de lo que Dios ha dicho. Eso es muy extraño. Pastor, ¿qué versión de la Biblia recomienda utilizar para iniciar un devocional o lectura bíblica diaria? Pues yo desde hace años que me pasé a la Biblia de las Américas, es la que estudio, es la que uso, es la que tengo para los sermones y predicaciones, y es la que usaré también incluso el año que viene para los devocionales. La Biblia de las Américas. Sé que la mayoría de ustedes deben tener Reina Valera de 1960, no digo que esté mal, no digo que sea una mala traducción, pero para mí
me agrada mucho más la Biblia de las Américas. Así que yo siempre recomiendo esa, siempre la recomiendo y repito, es la que vamos a estar utilizando el año que viene en nuestros devocionales. Va a ser la que vamos a estar usando y la que vamos a estar leyendo. ¿Qué más? ¿Qué más tenemos por aquí? Algunas palabras. Pastor, Matthew Henry, no encuentro los que tiene en su biblioteca. ¿Dónde los puedo conseguir o qué editoriales? Editorial Peregrino, yo sé que trabaja con ellos. No sé si manda al extranjero, no sé si hace envíos internacionales, pero todos estos de aquí yo los conseguí de la misma casa. Yo los conseguí en Editorial Peregrino, que además es una editorial que no le gusta publicar al azar y que cuida mucho publicar sana doctrina, que cuida mucho lo que publica, cuida mucho lo que comparte, lo que vende, lo que pone a la mano de los que quieran comprar libros y literatura cristiana. Porque, por ejemplo, en Barcelona tenemos una librería que es muy conocida, pero que tú tienes, por ejemplo, una columna de libros de Charles Spurgeon y al lado tienes una de Joyce Meyer y al lado tienes una de R.C. Sproul y al lado tienes una de Guillermo Maldonado, Joel Austin y es una pasada. Porque en esa librería cristiana, si tú no entiendes, si tú no conoces buenos autores, tú sales perdidísimo. Tú puedes irte de esa librería cristiana con herejía debajo del brazo y encima habiendo pagado para leer herejía. Y eso Editorial Peregrino, por ejemplo, no lo tiene donde compré estos libros. Editorial Peregrino se cuida de que los autores y el contenido sea bíblico. Luisa, Pastor, ¿cómo entender mejor, por ejemplo, libros como Zacarías o Jeremías? A mí estos me han gustado. O sea, de Matthew Henry tiene Jeremías, por ejemplo, aquí. A ver, aquí lo tengo. Aquí está. Sí, este de aquí. A ver si lo consigo. Sí, está aquí. ¿No ven? Aquí, no sé si... Claro, en la cámara posiblemente se ve al revés, pero pone Jeremías y Lamentaciones 1, porque está este y está el 2. Y creo que por ahí está también... Sí, mire. Aquí. Y aquí tengo... Uy. Zacarías y Malaquías. Entonces son materiales muy buenos y como ven aquí la Editorial Peregrino. Debería haberles avisado que haría esto en el vídeo, ¿no? A ver si me podían haber regalado algunos libros, que también les hemos comprado varios. Deberíamos haberles... No nos han pagado publicidad, hermanos. Tendríamos que haberles avisado antes para ver si me regalaban por lo menos un par de libros, ¿no? Pero esos son muy buenos. Esos me han ayudado mucho. ¿Qué más? ¿Qué más? Pastor, una pregunta. ¿Podría decirnos en algún en vivo cuáles son las diferencias entre Reina Valera y las Américas o dónde poder estudiar eso? Por favor, miren, yo las diferencias entre una y otra, hacer un vídeo entero sobre eso se me haría complicado. Pero en la iglesia donde pastorea, por ejemplo, Sugel Michelén, entre otros, el pastor Salvador Gómez Dixon, si no me equivoco, fue él el que dice por qué la Biblia de las Américas. Creo que el vídeo se llama así, ¿por qué la Biblia de las Américas? Salvador Gómez Dixon. Y ellos explicaron por qué en la Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo en República Dominicana decidieron cambiar de Reina Valera a la Biblia de las Américas. Pues les recomiendo ver el vídeo porque a mí también me ayudó mucho verlo. ¿Qué más? Una Biblia de estudio o alguna versión para mujer, pero... A ver, sí que hay Biblias de estudio para la mujer. En el Ministerio de Aviva Nuestros Corazones tienen algunas Biblias de estudio. Hay una que se llama Centrada en Cristo, que sé que tiene muy buenos devocionales y creo que está pensada especialmente para las mujeres. Pero cuidado con estas cosas. Y les digo por qué. Mujeres, ustedes no tienen que buscar solamente leer sobre mujeres. Ustedes, como digo, tienen que... Las Biblias para jóvenes, para mujeres, para todo, está bien a veces, ¿no? Porque tiene temas que pueden ser de interés, pero cuidado con que su vida se centre en eso. Su vida se centra en conocer a Dios. Porque ¿qué hubiera pasado hace un montón de años cuando nadie tenía Biblia de estudio para joven, la Biblia de MacArthur, la Biblia de la Reforma, la Biblia de esta, la Biblia del otro, la Biblia de la mujer, la Biblia del joven, la Biblia del abuelo, la Biblia del pastor, la Biblia del predicador, la Biblia... Cuando la gente solo tenía la Biblia. La mujer leía la Biblia, el hombre leía la Biblia, el joven leía la Biblia. Entonces,
Yo no digo que tengan feminismo dentro, porque los devocionales, la verdad que son bíblicos, están centrados en la palabra, no empoderan a la mujer, por lo menos los que yo he leído no lo hacen. Pero cuidado, porque la Biblia es suficiente. Y no se centra solamente en buscar temas que me sirvan a mí. Ay, estoy deprimida. Un artículo para mujeres deprimidas, un artículo para madres, un artículo para madres de adolescentes, un artículo para madres de niños pequeños, un artículo para madres de gemelos, un artículo para madres que esto, otro para madres que aquello. Otro. Y al final buscamos nosotros como terapia, ¿no? Que alguien satisfaga mi necesidad del momento. Pero la verdad es que cuando yo, por ejemplo, yo sigo páginas que ponen muchos artículos, por ejemplo, Aviva Nuestros Corazones tiene muchos artículos, Coalición por el Evangelio tiene muchos artículos, pero a veces te das cuenta que digo yo, pero la Biblia usan algunos textos para hablar de ese tema, pero el texto no estaba centrado en eso, pero te ayudan a aplicar ese texto a tu vida en esa situación. Pero eso lo debemos aprender a hacer solos, es decir, bueno, para una madre deprimida, pastor, por ejemplo, pastor, ¿qué texto le doy a una mujer que acaba de perder a su hijo? Pues el mismo texto probablemente que el de una mujer que ha perdido a su marido, de un hijo que ha perdido a un padre, pues textos que hablen quizá de la angustia, la tristeza, las pérdidas, la confianza en Cristo, la soberanía de Dios. Pero eso no es para el tema ese, eso es para todos los temas vinculados con eso. Entonces, cuidado con buscar solamente cosas para mi necesidad personal. ¿Sería indispensable usar una Biblia interlineal? Yo no diría que sería indispensable. Puede ser útil, puede ser práctico, yo tengo alguna, pero yo no diría que sería necesario o imprescindible hacerlo. Por ejemplo, yo tengo una por aquí. Aquí tengo esta. No la he leído mucho, la verdad, ¿eh? Es el interlineal griego-español y este es de César Vidal, si no me equivoco, sí. Es de César Vidal. Y voy a ser honesto, no lo he visto tanto, no lo he mirado tanto, no lo he consultado tanto, no me he visto en la necesidad. Que no está mal, claro que no, porque todo este material a veces es útil, práctico, bueno, pero no lo llamaría indispensable. Indispensable. ¿Algún diccionario? No sé, yo diccionario tengo uno, pero tampoco lo veo mucho. Pero no me gusta la casa editorial. No me gusta. Hace tiempo que dejé de comprarle a la casa editorial, así que no quiero compartirlo. Porque ya no quiero hacer publicidad de esa casa editorial porque sacó libros pro LGTB, ha sacado libros que están a favor de cristianos que consideran que se puede ser cristiano y gay, que creen que la homosexualidad no es pecado, que creen que la homosexualidad no está mal. Entonces esa casa editorial ya no le compro, ya no promociono sus libros y materiales. Yo no les voy a comprar nunca más, a no ser que se retracten de todo eso, pero me parece que se han mezclado con el mundo y se han dejado llevar por Satanás y entonces me da igual que hagan libros cristianos a veces que sean de buen contenido, yo nunca se lo compraré. No, me parece que se vendan como cristianos. A mí lo que me ofende, pues, es eso, que se vendan como cristianos, como una editora cristiana y estén ofreciendo basura, literalmente basura. ¿Qué más? ¿Alguna preguntita más? ¿Llevamos cuánto de transmisión? 1 hora y media ya. Y dijimos breve, siempre nos pasa lo mismo. ¿Alguna preguntita más que puedan tener, que pueda ser útil? ¿Algún consejo que necesiten en cuanto a su vida diaria con el Señor? O de nada, Daniel, de verdad es un placer para mí compartir con ustedes estas transmisiones. De verdad, para mí se me pasan rápido. Si no fuera por el tremendo calor que está haciendo aquí dentro, se me pasan rápido, se me pasan muy amenas. Hay Biblia dinámico y literal. Hay Biblia dinámico y literal. Es que hay Biblia de cada color, hay Biblia de cada tamaño, hay Biblia de cada traducción, hay Biblia de todo. Hay Biblia de todos los colores, de todos los sabores, de todos los tipos. Y no hay una mejor que otra. A veces, no sé si les ha pasado a ustedes. Tengo Biblias de estudio de todo tipo. Tengo Biblias de diferentes traducciones. Y con la que me gusta pasar mi tiempo es la Biblia más antigua, con la que empecé. Esa que es básica. Esa Biblia que me regaló la primera vez mi esposa cuando estaba conociendo al Señor. Esa Biblia que dices tú, esa Biblia que te regalan, sencilla, que alguien dice, dame una Biblia baratita que le voy a comprar a alguien que está empezando, que se la quiero regalar.
esa Biblia. Y al final, de verdad que yo las de estudio las tengo ahí porque o me las regalan o en el pasado compré muchas y luego digo, pues no las he usado apenas. Si te digo la verdad, no las he usado apenas. No me siento mal por ello, pero... Y no estoy diciendo que esté mal usarlas, las puedes usar, pero a mí personalmente, al final recurro a la Biblia, a la guía del Espíritu Santo, a buenos comentarios. Estudio mucho historia, es decir, me gusta mucho hacerme esta pregunta, sobre todo con temas doctrinales. Yo les comparto esto. Yo me pregunto, de cada doctrina que ha enseñado la Iglesia en, no sé, en 2000 años de historia, más o menos, o sea, en 2000 años de historia, ¿qué ha enseñado la Iglesia sobre el arrebatamiento, no? Y yo estudio desde el siglo I, II, III, IV, lo que se ha ido diciendo sobre ese tema. Claro, yo digo, si durante 1900 años se ha creído una cosa y 100 años se han creído otra, tengo que entender que esos se han equivocado. No puede ser que 1900 años de historia estén mal y 100 años ahora hayan sido los iluminados del momento. Es como, ¿hay pastoras hoy? Pues, ¿hay pastoras? A la luz de la Biblia, ¿pueden haber pastoras? Yo me pregunto, ¿qué han dicho 2000 años de historia de iglesia sobre el tema de las pastoras? ¿Qué han dicho 2000 años de iglesia sobre el tema de los apóstoles? A mí me gusta mucho eso. Eso lo reconozco. Voy a estudiar sobre un tema. Pastor, quiero que en la iglesia, ¿no? Una necesidad. Pastor, quiero que hablemos sobre si hoy hay profetas y apóstoles. Vale, pues una de las cosas que hago es ese tema en la historia. Voy atrás todo lo que puedo. 100 años, 200, 300, voy todo lo que puedo hasta atrás. Y ahí me empiezo a ver toda la historia de dicho eso, vamos a la Biblia primero. Yo saco mi conclusión. Mira, yo a la luz de la Biblia creo que no hay apóstoles hoy. Vale, vamos a ver entonces qué ha dicho la historia. A lo largo de la historia encaja. Ellos tampoco lo veían, a no ser hace 20 añitos o así, que se levantó un movimiento que empezó a ver apóstoles por debajo de las piedras. Entonces, yo hago eso. Yo eso lo recomiendo. Historia. Porque no somos una religión nueva, una secta nueva, no, porque eso es que sería peligroso. Pero si somos algo que Cristo fundó, tenemos que empezar a ver qué han enseñado los discípulos de Cristo, nuestros hermanos, durante todos los siglos de historia. ¿Es recomendable el diccionario bíblico ilustrado Holman? A mí me han dicho que está bien, a mí me han dicho que está muy bien. Yo personalmente no puedo decir nada, pero a mí buenos amigos y además buenos pastores me han dicho que está bien. ¿Qué más? ¿Qué más tenemos por aquí? Muchas gracias por su tiempo y enseñanza. De nada, ha sido de verdad un gusto compartir con ustedes. Pastor, ¿qué piensa usted de alguien que no ha aprendido a leer y nunca pudo leer la Biblia y está en el catolicismo? Si muere, ¿qué pasaría? Pues la verdad es que solo hay salvación a través de Cristo. Una persona, porque sea analfabeta, ¿qué pasa? ¿Por qué me dicen catolicismo? ¿Qué pasa si es analfabeto y mormón? ¿Qué pasa si es analfabeto y musulmán? ¿Qué pasa si es analfabeto y testigo de Jehová? Yo creo que el analfabetismo no es una excusa para Dios lo va a salvar porque era analfabeto, porque entonces te digo una cosa, sale más a cuenta que mis hijos nunca vayan a la escuela, no aprendan a leer, sean analfabetos toda la vida y Dios los salva. Lo siento mucho, pero creer que por ser analfabeto Dios va a decir, venga, lo salvo porque es analfabeto y por eso está en un error, porque pues que se hubiera buscado la vida. O sea, debería haberse esforzado por averiguar la verdad, haberse esforzado, porque además, por ejemplo, hoy en día tenemos hasta Biblias en audio y un montón de cosas. Es decir, no es excusa, no hay salvación porque es analfabeto. ¿Cómo se puede ser salvo? A través de Cristo y ser analfabeto. No, lo siento mucho, pero no me parece que tenga ningún sentido esa cláusula de excepción. Estos son salvos, esto condenado y a este grupo lo perdonamos porque eran analfabetos y no podían saber la verdad. No veo ningún argumento bíblico que pueda sustentar ese tipo de salvación. ¿Qué sucede cuando vas atrás en la historia y hay malas traducciones o erróneas en algunos versículos? Porque para eso está la historia, para ver las buenas también, porque no han habido solo malas traducciones, han habido malas y han habido buenas y han habido cosas que se han ido preservando y gente que ha luchado por preservar lo que es correcto y tienes que hacer un compendio de la historia, no ver lo que pasó un día, sino un compendio de la historia y ahí ves una cosa maravillosa. Cuando ves el compendio de la historia, ves una cosa más maravillosa y es el hecho de cómo Dios ha preservado la verdad de su palabra y ha preservado la integridad de su palabra, porque Dios mismo tiene el interés de que su pueblo tenga la palabra de Dios. Porque si empezamos con esas dudas de, es que las traducciones han pasado por muchas manos, eso es lo que van a usar 4 ateos que se quieren rebelar contra Dios y no quieren creer en la palabra de Dios. Pero hay argumentos suficientes para creer en la veracidad, autenticidad, autoridad, fiabilidad y suficiencia, poder de las Escrituras, así como de su inspiración.
Pastor, ¿cómo ayuda mi lectura bíblica? ¿Qué opina sobre la Biblia Herencia Reformada? Por favor, contésteme y un abrazo. Yo creo que está muy bien. La Biblia Herencia Reformada está bien. Prefiero la Biblia de Estudio de la Reforma, que es otra, la prefiero más. La Biblia de Estudio de la Reforma la prefiero más a la de Herencia Reformada, pero no creo que sea una mala traducción. Solo que yo compré las primeras que salieron, no sé si se ha corregido, pero las primeras que salieron con un error, le faltaban un par de versículos bíblicos. No porque la traducción bíblica no los tuviera, porque en la Biblia de Estudio los omitió, se les fue. Un error de imprenta, la verdad. Entonces es muy importante saber eso. Yo la que tengo tiene un error de imprenta, no sé si lo habrán corregido. Yo recomiendo más la Biblia de Estudio de la Reforma. Pastor, tengo una duda. Cuando leo la Biblia, a veces leyendo, comienzo a llorar. La palabra de Dios me doblega, me confronta con mi pecado. ¿Eso es normal en la vida del creyente? Por supuesto. Pero no solo lloramos. Lloramos nos da gozo, nos da esperanza, nos da fuerza, dependiendo de lo que leemos, ¿verdad? Porque a veces somos confrontados con nuestro pecado. ¿Y cómo vamos a ser santificados si no vemos nuestro pecado? ¿Cómo vamos a ser santificados si no somos redarguidos con nuestro pecado? Por lo tanto, entonces, claro que sí, el creyente llora cuando lee la palabra, le viene esa convicción de pecado, ese sentimiento duro al corazón. Lloramos amargamente como ese Pedro que negó a Jesús, ¿no? Y nosotros nos duele ver nuestra miseria en la palabra, pero al mismo tiempo la palabra también nos trae consuelo, nos trae esperanza de perdón, ¿no? Si alguno confiesa sus pecados, Dios, Jesús, ahí está, es nuestro fiel abogado. Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda nuestra maldad. Entonces, es importante entender que sí, el creyente llora cuando lee la palabra. No digo que siempre, claramente no, pero puede pasar que lloramos, también nos sentimos llenos de gozo, esperanza, amados, abrazados por el Señor. Y claro, es Dios hablándonos, no es un libro seco, no es un libro vacío, no es un libro cualquiera, es Dios hablándonos, Dios mismo hablándonos. Y claro que eso nos conmueve, nos exhorta, nos redarguye, nos convence de pecado, nos santifica. Y esa es la maravilla de leer cada día la palabra de Dios. Así la debemos leer, como lo que es, palabra de Dios y no de los hombres. Hermanos, vamos a dejar por aquí la transmisión de hoy. Ya llevamos 1 hora y 40 minutos. Yo también tengo, como dije, otras cosas que hacer, pero ha sido un buen tiempo que hemos compartido juntos y los animo a compartir este vídeo con más personas cuando acabemos de dejarlo en el canal de YouTube. Vamos a orar para despedirnos y dar gracias a Dios por este tiempo. Padre, te damos gracias por este tiempo que hemos compartido, gracias por haber tratado con nuestros corazones también, porque aprovechas cada vídeo, cada transmisión, cada momento para tratar con nosotros. Y estamos seguros que cuando hagamos los devocionales el año que viene juntos, también tratarás con nuestros corazones. Padre, que todo lo que hemos visto, aprendido, meditado, reflexionado, seamos capaces de aplicarlo en nuestra vida y sirva para nuestro crecimiento en santidad, para crecer a la imagen de Cristo cada día, para que el carácter de Cristo se forme en nosotros y vivamos más y más para tu gloria. Señor, edifica la vida de todos los que vean este vídeo, tanto los que se han conectado como los que verán el vídeo después. Y te pido todo esto, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Hermanos, un fuerte abrazo, de verdad, de todo corazón, desde aquí, desde Barcelona. Les amamos en el Señor, nos encanta haber compartido este tiempo con ustedes. Les animamos a compartir el vídeo, suscribirse al canal, activar las notificaciones y animar a otros a seguir tanto el canal de YouTube como la página de Facebook. Saludos desde Barcelona y nos vemos nuevamente pronto para hacer otro devocional, otro día de estos sobre algún tema interesante. Saludos a todos, gracias y paz.